En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Muy bien, pues nos estamos acercando ya al final de estos santos ejercicios con esta séptima y última meditación. Como hemos dicho en alguna de estas meditaciones, es difícil poder resumir en 7 meditaciones todo lo que San Ignacio había pensado para meditar y contemplar a lo largo de todo un mes. Pero como ya sabemos cómo transcurren los ejercicios, cada uno puede también elegir, ¿verdad?, otras meditaciones para complementar estas pláticas y así poder alargar el tiempo de oración y de contemplación. Bien, pues siguiendo el itinerario marcado por San Ignacio en el libro de los ejercicios, hoy vamos a proponer como meditación la resurrección del Señor. Y vamos a añadir algunos puntos con los que San Ignacio corona, podríamos decir, los santos ejercicios, que es lo que él llama meditación para alcanzar amor. Muy bien, pues vamos a ir a la primera parte, que es la meditación de la aparición del Señor a María Magdalena. Para adentrarnos en la resurrección del Señor, se pueden coger distintos pasajes del Evangelio, la aparición a María Magdalena, la aparición a los discípulos de Maús, etc. Nosotros vamos a centrarnos en la aparición del Señor a Santa María Magdalena. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, nos dice así: el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Vamos a pararnos en estos primeros versículos del capítulo 20 de San Juan. En primer lugar, destacar cómo el evangelista dice que María Magdalena, de madrugada, antes de amanecer, sale en busca del cuerpo muerto de su Señor. Es bonito detenerse en este detalle porque vemos en Santa María Magdalena esa urgencia del alma enamorada de Dios que
madruga para encontrarse con Él. En aquel sepulcro en el que dejaron la tarde del viernes el cuerpo muerto del Maestro, allí podríamos decir que está su tesoro y por lo tanto allí está su corazón. El corazón de María Magdalena está centrado en el Señor. El amor de su vida es Cristo. Él es el que la ha sanado, el que ha curado las heridas de su corazón. Él es el que misericordiosamente la ha perdonado y, sin juzgarla, le ha concedido la gracia de empezar una nueva vida. ¿Cómo no iba a estar agradecida María Magdalena al Señor por todo lo que Él había hecho en su vida? Se entiende perfectamente, ¿verdad?, que María Magdalena fuese un alma enamorada de Dios, un alma enamorada de Jesucristo, y por lo tanto, deseando poder correr hacia el sepulcro, de madrugada se pone en camino. Allí está para ella el cuerpo de su Señor, y por lo tanto allí está ese tesoro. Conviene destacar, ¿verdad?, también cómo echa a correr y llega, nos dice el evangelista, a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es decir, han robado el cuerpo del Señor. Me lo han robado. Allí donde estaba el amor de su alma, allí donde estaba, hemos dicho, su tesoro. Por eso ella dice: me lo han robado. Me lo han robado, como traducen algunos, nos está indicando hasta qué punto María Magdalena siente que Dios es suyo y ella es de Dios. Me lo han robado. Hasta tal punto que ella siente como que se lo han quitado. Es un sentido precioso de una posesión de Dios que le duele profundamente al ver que se lo han quitado, que ha desaparecido, que no está. Quizá a lo mejor nosotros también, como almas consagradas a Dios, que estamos realizando estos santos ejercicios, podríamos hacernos muchas preguntas, tomando como materia esto que acabamos de leer. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está Jesucristo en mi vida? El Señor que me ha amado, que me ha perdonado, el Señor que ha derramado su misericordia infinita sobre mí, Él que no ha mirado mis pecados. ¿Dónde está mi Señor? ¿Quién me ha robado a mi Dios? Y podríamos preguntarnos incluso: ¿busco a Dios con lágrimas? ¿O por el contrario, me he acostumbrado a vivir sin Dios? Qué triste sería que un alma consagrada, religioso o religiosa, o cualquier consagrado, se acostumbre a vivir sin Dios. Qué triste sería esto, y cómo se vería truncada la vocación a la que Dios le ha llamado, porque, como hemos dicho en otras ocasiones, nuestra vida como consagrados debe ser Dios. Y a veces, por el contrario, podemos acostumbrarnos a vivir sin Dios. Por lo tanto, podríamos preguntarnos en esta meditación: ¿qué cosas hay en mi vida que me roban a Dios, que me quitan tiempo de Dios, que me hacen perder la fuerza, la intensidad en el amor a Dios? ¿Quién me ha robado a mi Señor? Es la pregunta que podríamos hacernos. Y vamos a dedicar ahora unos segundos para meditar esto.
¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está aquel amor primero que me impulsó a dejarlo todo por seguir a Jesucristo, que me ilusionó con una vida consagrada, que me llevó a dejar tantas cosas sin pensar en lo que dejaba para entregarme a Dios? ¿Dónde está aquel fervor primero de mis primeros pasos en la vida consagrada, en la vida religiosa? ¿Dónde está Dios? ¿Qué me está robando a mi Dios? Después de estos minutos de oración, vamos a continuar con el texto de San Juan, en el capítulo 20, versículo 11. Dice así: Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor, que había dicho estas palabras. Bien, pues vamos a adentrarnos en estos versículos que acabamos de leer. Podríamos decir que en Santa María Magdalena vemos algo de lo que Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?, con su gracia y con su sentido común y su sentido de la realidad, dice ella, un desatino, ¿no? Podríamos decir que en María Magdalena vemos un santo desatino, que debería haber en toda alma que ama al Señor y que se ha consagrado al Señor. Lo dice Santa Teresa de Jesús así: el amor hace desatinar. ¿Qué es este desatinar? Quiere decir que este amar a Dios tanto nos hace salir de nosotros e incluso, ¿verdad?, llegar a tener reacciones que no son propias nuestras, sino que son reacciones que mueve el amor que hay en nuestro corazón. ¿Por qué lloras? A lo que responde María Magdalena: Me han robado a mi Señor. Hay que destacar aquí que de tal forma está herida de amor María Magdalena que ni los ángeles que ella contempla le interesan. Nos lo ha dicho así el Evangelio que acabamos de leer. Había en el sepulcro 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dicen: Mujer, ¿por qué lloras? María Magdalena no se entretiene en estos ángeles. Está tan ciega de amor que ni siquiera se detiene en ellos. Cuando el alma está llena de este amor santo, podríamos decir que está ciega para todo.
no busca consuelo en otra cosa más que en Dios, y no se detiene en otra cosa más que en el Señor. Esto es lo propio del alma enamorada de Dios, que no se para en nada, que nada le detiene, que nada le da miedo, que tiene los ojos y el corazón tan puestos en Dios, y está tan movida de este amor santo, que todo lo demás no le impide seguir adelante en la búsqueda del Señor. Pues así le pasa a María Magdalena, que no se detiene ni siquiera en estos ángeles, sino que ella sigue en su empeño de buscar a su Señor. Consagrados que estáis realizando estos santos ejercicios, ¿qué me detiene en el amor a Jesucristo? ¿En qué me paro a la hora de seguir al Señor? ¿Qué me está impidiendo que le busque con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? ¿En qué me paro o en qué me entretengo que no es Dios? ¿O en qué cosas que aun siendo a veces buenas, sin embargo, no me llevan a Dios? Debemos preguntarnos esto también. Cuando el Señor se le aparece, ¿verdad?, y ella lo confunde con el hortelano, es curioso porque, movida también por este amor y por este santo desatino, ella responde: si te lo llevaste sobre tus hombros, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Fijaos qué valentía, qué fortaleza la de esta mujer. Una fortaleza y una valentía que sólo puede venir de ese gran amor que siente por el Señor. Ella está dispuesta a ir a buscarlo y a cargar con el Señor sobre sí, sin pedir ayuda. No se para a preguntarse si puede o no puede, si va a tener fuerza o no va a tener fuerza. Dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Esto podríamos decir también que es lo propio o lo que debe de alguna manera hacer que el consagrado no se pare en las cosas que él piensa que le pueden impedir seguir adelante, sino que tiene que saltar por encima de ellas. Se trata de no detenerse en aquello que nos impide seguir hacia adelante en la búsqueda del Señor. A veces hay un miedo interior que nos paraliza. No soy capaz de hacer esto, yo no puedo. Esto hay que desterrarlo de nuestro lenguaje y de nuestra forma de ser. Un consagrado, sujeto a Dios por el voto de obediencia, con el deseo de identificarse con Cristo, que no tenía otro afán más que hacer la voluntad del Padre, nosotros no podemos permitirnos de ninguna manera andar perdiendo el tiempo con es que no puedo, es que soy incapaz, es que se me exige demasiado. No. Tenemos que arrojarnos con todas nuestras fuerzas a la voluntad de Dios, sabiendo que el Señor no nos pide cosas imposibles, sino que Él nos da también la fuerza. Y esta es la valentía que nosotros tenemos que aprender también de la Magdalena. Ella, como hemos dicho, no se para, no se detiene a pensar, a cavilar si puede o no puede, si ella va a ser capaz de cargar con el cuerpo de su Señor. No, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Ella misma no necesita ayuda de nadie. Ella se lanza a buscar al Señor. Esto es otra muestra de este amor loco de la Magdalena al Señor. Es el verdadero amor de Dios que podríamos decir da fortaleza, generosidad, que da bríos para que nada se ponga delante
para lograr poseer al Señor. Sin medias tintas, sin regatear, sin escatimar, sin medir hasta dónde nos damos a Dios, sino entregándonos por completo. Y esto es propio del consagrado que aspira a la perfección y que aspira a la santidad. Vamos a pararnos en unos minutos de oración para contemplar esto y en un diálogo amoroso con el Señor ver interiormente si nos falta esa valentía, si nos falta esa fortaleza, esa generosidad, esos bríos para buscar al Señor por encima de todo y para poder salvar cualquier dificultad u obstáculo que pensemos puede ser un impedimento para seguir al Señor. Pues vamos a seguir con nuestra meditación y conviene, ¿verdad?, destacar cómo San Ignacio presenta al Señor en todas las meditaciones del Señor resucitado con el oficio de consolar. El Señor resucitado viene a consolar. Y efectivamente, así es, pero también el Señor, qué consolado se ve, ¿verdad?, al encontrarse con un alma así, como el de María Magdalena. Qué gran consolación sentiría el Señor después de tanto sufrimiento, después de tantos desprecios en su pasión. Y ahora Él encuentra un alma así, que es el consuelo de su corazón. Esto también nos tiene que hacer a nosotros, como consagrados al Señor, pensar en nuestra propia vida como bálsamo que cura las heridas del corazón de Cristo. Esto nos tiene que llevar también a pensar en nuestra propia vida consagrada y en nuestra propia vida religiosa, si verdaderamente somos el bálsamo que cura las heridas del corazón del Señor, herido por nuestros pecados. Si verdaderamente, viendo el mundo en el que vivimos, donde tantos hombres y mujeres se han apartado de Dios, donde tantas veces se ofende al Señor, donde nuestro Señor es perseguido, donde se intenta borrar a Cristo de la faz de la tierra, encuentra el Señor en sus consagrados este consuelo que Él anda buscando. Es mi vida como consagrado al Señor, un consuelo para el corazón de Cristo, donde Él tiene sus delicias. Podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Es mi corazón de consagrado como esa casita de Betania donde el Señor venía a descansar y a estar con sus amigos, Marta, María y Lázaro? ¿O por el contrario, más que motivo de consolación para el corazón de Cristo, mi vida consagrada, mal vivida, es motivo de tristeza para el Señor? Todo esto debemos pensarlo, ¿verdad?, en estos santos ejercicios y sobre todo ahora que estamos ya acabando. Bien, pues hay algo que sucede en el corazón de Santa María Magdalena y que hace que ella exclame de alegría. El Señor la llama María. ¿Cuántas veces el Señor la había llamado? ¿Cuántas veces el Señor había pronunciado su nombre? Y ella lo conoce perfectamente, hasta tal punto que lo reconoce y se echa a sus pies, ¿verdad? Maestro mío. Es bonito pensar y hacer composición de lugar e imaginarse esta escena, ¿verdad?
de la Magdalena, que reconoce al Señor cuando pronuncia su nombre. Podríamos decir que es la escena del alma que encuentra lo que tanto había buscado. Solo una palabra, su nombre pronunciado de una forma tan amorosa por los labios de Cristo, llena a la Magdalena de una profunda e inmensa felicidad. Qué poder el del Señor, ¿verdad? Que con una palabra convierte un corazón del más amargo desconsuelo y tristeza en una gran alegría y felicidad. María Magdalena no necesitaba más. Solo su nombre pronunciado por el Señor basta para consolarla. Esto no se improvisa. Esto es fruto de una vida de gran unión con el Señor. Solo ella, que había estado tan unida a su Señor, solo el alma de la Magdalena, que había estado tan en íntima unión con su Maestro, es capaz de reconocer la voz del Señor que la llama por su nombre y encontrarse con Él. Por eso conviene destacar que esto no se improvisa, sino que María reconoce a su Señor, porque ella ya muchas veces había escuchado su nombre pronunciado en labios del Maestro. Aquí podríamos decir que vemos, ¿verdad?, la gran intimidad que había entre el Señor y ella, una gran familiaridad, hasta tal punto que con solo una palabra sirve para que ellos dos se entiendan. Es verdad que podríamos decir aquí aquello de Santa Teresa, ¿verdad? Sobre la oración no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y como entre ellos hay mucho amor, como la Magdalena está tan enamorada de Cristo, podríamos afirmar que no necesitan muchas palabras ni muchos discursos. Así es el amor. Así es cuando un alma está verdaderamente enamorada de Cristo. Pero esto, queridos consagrados, es a lo que nosotros hemos sido llamados a vivir. Esto que estamos leyendo de Santa María Magdalena no es algo que, vemos en el alma de esta santa. No, es que nosotros también, como almas consagradas, hemos sido llamados a vivir en esta intimidad con el Señor, en esta unión con Dios. Hemos sido llamados a hacer de Dios el centro de nuestra vida, hasta tal punto que con solo una palabra suya basta totalmente para hacernos reaccionar. Pero, queridos consagrados, si en nuestra vida no hay silencio interior, si en nuestra vida no hay tiempo para Dios, si en nuestra vida andamos siempre recortando el tiempo de oración, regateando en el tiempo que le damos al Señor, si no andamos en la presencia de Dios, si Jesucristo ya no es el amor de nuestra vida, sino que, nos hemos centrado en otras cosas que son buenas y santas, pero no es Dios. Si falta esta intimidad y familiaridad con el Señor, es imposible reconocerle en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia. Conviene, por lo tanto, ¿verdad?, que renovemos en estos ejercicios este deseo de buscar al Señor por encima de todo, y de buscarle como la Magdalena, incluso con lágrimas, preguntándonos interiormente: ¿dónde está mi Señor? ¿Quién me ha robado al Señor? Y dejar también que resuenen en nuestro corazón
las palabras del Señor que nos llama por nuestro nombre. Igual que cuando comenzábamos nuestros primeros pasos en la vida consagrada, experimentábamos cómo el Señor nos llamaba por nuestro nombre y nos llamaba a una vocación concreta, a ser de Él, a vivir para Él, y no sabíamos explicarlo a aquellos que nos pedían razones de nuestra vocación, no sabíamos decir, simplemente nos sentíamos llamados y llamados por nuestro nombre. Pues vamos también en esta meditación a experimentar interiormente cómo el Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y llamarnos por nuestro nombre es declararnos el Señor que nos conoce, que sabe todo de nosotros, que Él es el que nos anda buscando primero, antes incluso de que nosotros saliésemos en busca de Él. Él ya salió en busca nuestra. Este llamarnos por nuestro nombre del Señor es declararnos su amor, es decirnos Cristo que nos ama apasionadamente, que en Él nada ha enfriado el amor que nos tiene, que nosotros a lo mejor nos hemos ido enfriando en el amor, en el fervor, en la devoción, que quizá a lo mejor en vez de centrarnos en el Señor como el único sentido de nuestra vida consagrada, hemos ido mendigando o picoteando de otras cosas y de otros amores de este mundo. Pero el Señor, en estos ejercicios, volviendo a llamarnos por nuestro nombre, nos está volviendo a decir que nos ama, que nos quiere. Vamos a contemplar en silencio, ¿verdad? Ahora, cómo el Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Muy bien, pues ya para terminar estos santos ejercicios y muy rápidamente, muy por encima, voy a dar algunos puntos de la última meditación que San Ignacio propone en el libro de los santos ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor. Y dice así San Ignacio: primero conviene advertir en dos cosas. Dice él: la primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. La segunda, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o puede, y así, por el contrario, el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. Conviene que nos paremos, ¿verdad?, en esta meditación y que no la pasemos por alto, porque esta meditación para contemplar amor es la corona de los santos ejercicios. Hay un primer punto que dice San Ignacio: es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene, y consecuente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina. Y con esto, reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, ansí como quien ofrece, afectándome mucho. Efectivamente, ahora, después de haber contemplado tanto amor como Dios nos ha tenido, tantas gracias como le debemos, ofrecernos nosotros también al Señor. Y qué mejor forma, ¿verdad?,
que ofrecerse al Señor con esta oración ignaciana que tantas veces hemos repetido y que conocemos de memoria. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. El segundo punto, ¿verdad?, que podemos contemplar en esta meditación o contemplación para alcanzar amor es el de la presencia de Dios en las criaturas. Dice San Ignacio. El segundo, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos, dando ser, en las plantas, vegetando, en los animales, sensando, en los hombres, dando entender, y así en mí, dándome el ser, animando, sensando y haciéndome entender a sí mismo, haciendo templo de mí, siendo criado a imagen de su divina majestad. Es un punto precioso, ¿verdad? Es ver a Dios en todas las criaturas. Aquello que cuentan de San Ignacio, ¿verdad?, cuando ya era mayor y dando un paseo daba con el bastón a las plantas, ¿verdad?, diciendo, no, pues callad, callad, que ya sé de qué me estáis hablando, porque el alma enamorada de Dios en todo ve a Dios, y todo le lleva a Dios, y todo le sirve para amar más a Dios. Y no solo en lo exterior, sino en lo interior. Reconocer a Dios dentro de mi alma. Dios mora en mí, Dios habita en mí, Dios está dentro de mí. Qué bonito, ¿verdad?, caer en la cuenta de aquella experiencia tan hermosa de Santa Isabel de la Trinidad, aquella carmelita descalza de Dijon en Francia, ¿verdad?, que se sentía habitada interiormente, hasta tal punto que cuando se lo expresó y manifestó al confesor, él le aclaró: lo que está viviendo es la inhabitación de Dios en su alma. Bien, pues caer en la cuenta de esto, ¿no? Soy templo de Dios, Dios habita en mí, Dios está en mí, soy morada de Dios. El tercer punto, dice San Ignacio, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Efectivamente, ¿no? Ver cómo Dios sigue trabajando y obrando en la naturaleza, en la creación, y todo por mí, todo por amor a mí. ¿Y qué hacer, verdad? Es la pregunta que podemos plantearnos. ¿Qué hacer ante la vista de tanta bondad? Pues ofrecernos con más afecto, poner todo lo que somos delante de Dios, dejarnos en manos del Señor para que Él haga con nuestra vida lo que más le convenga y nosotros dócilmente ponernos en manos de la divina voluntad. El cuarto punto de esta contemplación para alcanzar amor es ver cómo todo viene de Dios. Y lo dice así el santo. El cuarto, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida potencia de la suma e infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc., así como del sol descienden los rayos, de las fuentes las aguas. Esto dice San Ignacio, ¿verdad? Y conviene que lo tengamos en cuenta, cómo todo nos viene de Dios, y cómo no hay nada que pase en nuestra vida que no venga de Dios.
como consagrados que estamos realizando estos ejercicios, ¿verdad? Cualquier circunstancia que podamos atravesar, la enfermedad, un cambio de destino, un cambio de superiores, un problema que nos puede afligir, no hay nada en nuestra vida que no venga de Dios. Pues ánimo y adelante, queridos hermanos míos, a ser santos, a aprovechar estos días de Cuaresma para disponer ya bien y preparar nuestro corazón para morir con Cristo y resucitar con Cristo, que es, en resumen, de lo que se trata en la vida cristiana. Morir con el Señor para vivir resucitados con Cristo, aspirando a los bienes de allá arriba, no a los de la tierra. El religioso, el consagrado, el alma que ha sido ofrecida al Señor y vive solo para Dios, tiene que cortar con todas las cadenas e hilos que le atan, como diría San Juan de la Cruz, a este mundo y le impiden volar, y poniendo su corazón y su pensamiento solo en Dios, animarse a ser santo y a vivir solo por y para Dios. Queridos consagrados, que Dios os bendiga y os conceda las gracias que más necesitáis después de haber hecho estos santos ejercicios.